tema del cual se hablará para el parcial de Comunidad Económica es el empleo y desempleo. El país que va a hacer referencia para el desarrollo de esta actividad es España. Es importante saber que España está ubicada al suroeste de Europa y ocupa el 80% de la península ibérica, la cual comparte con Portugal. A su vez, limita al norte con el mar Cantábrico, con Francia y Andorra, al este con el mar Mediterráneo, al sur con el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, y al este con el océano Atlántico y Portugal. España cuenta con una superficie de más de 500.000 metros cuadrados, incluye su área peninsular, el territorio ocupado por las Islas Baleares y el archipiélago canario, y las ciudades españolas situadas en el norte de África y Melilla. Es importante saber cómo el desempleo en la Unión Europea, para ser más exactos en España, pero para esto tomaremos como referencia cómo es el desempleo en la Unión Europea y cómo afecta a dicha ciudad mencionada anteriormente. Una de las crisis, tanto del modelo comunitario de la Unión Europea como de la crisis social de Europa actualmente, es el desempleo. La Unión Europea, ¿desde cuándo ha venido afrontando el desempleo? Desde la Ley Robin de 1996. Gracias a la aprobación de esta ley en Francia, se redujo la jornada legal, máxima 35 horas semanales, ya que con esta reducción se haría frente al problema del desempleo. Lo que sucedió desde el punto de vista social y político fue que después de la posguerra hubo un crecimiento en las organizaciones políticas representativas de las clases trabajadoras. Ahora, en las conferencias intergubernamentales se negoció el texto del nuevo tratado. Ese varió entre 1996 y 1997. En ella se dejó ver la voluntad de los distintos Estados miembros por dar una gran significación a las políticas de empleo. Dos de los grandes retos eran: se abriría ante la Unión Europea el umbral del siglo XXI, que estaban estrechamente relacionados con el empleo, el de la globalización económica mundial y sus consecuencias en el empleo, y otro de la competitividad y la creación de puestos de trabajo. En torno a estos procesos a lo largo de la historia surgieron preguntas como: ¿qué ha hecho la Comunidad Europea, especialmente en España? ¿Cómo estará el desempleo español en tiempos de pandemia? ¿Qué solución buscó España? Pues España implementó una reforma laboral en el año 2012, esta con medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Esta fue una reforma con un gran trasfondo ideológico de orientación neoliberal. Esta respondía a una iniciativa de sectores conservadores y sus think tanks en España, con el indudable apoyo de instancias de la Unión Europea. Recordando que la regularización y la flexibilización de los mercados de trabajo suele ser uno de los factores más controvertidos desde el punto de vista de su repercusión en el aumento del empleo, utilizando la crisis financiera del 2008 como pretexto. Se impuso una regularización agresiva del mercado de trabajo y las relaciones laborales, que fuerzan el poder empresarial, desprecia el diálogo social. En el pensamiento neoliberal no se tiene en cuenta que en la realidad del mercado laboral es un mercado derivado de producción de bienes y servicios. Y hoy en día, los avatares especulativos proceden de la globalización y la financiación. Quizás por ello son los gobernantes de los bancos centrales los que más insisten en las reformas laborales para ocultar la opinión pública y las malas prácticas financieras. Esto nos hace ir a un acontecimiento anterior que sucedió en España, la cual fue la crisis financiera del 2008. Esa crisis influyó la tasa de desempleo, el porcentaje de personas activas entre 15 y 75 años que no tenían trabajo eran números históricos, pero el efecto no fue ni mucho menos homogéneo, y la periferia sur de Italia, Grecia y España se llevó la peor parte. Desregularizaciones y estadísticas de empleo. Por parte de los interlocutores sociales, representantes del mundo laboral, se suele asociar dicha regularización a una pérdida de logros y de seguridad en el puesto de trabajo. Al final, esto solo serviría para facilitar descensos salariales o las situaciones de unos trabajadores por otros, buscando el abaratamiento de la mano de obra, pero sin repercusiones sensibles en el aumento del empleo. Teniendo en cuenta esta regularización del año pasado, España acabó con 622.000 puestos de trabajo destruidos y más de 500.000 desocupados más. Esta cifra total llegó hasta los 3,71 millones de parados, según la encuesta de población activa, y la tasa de desempleo ha acabado en el 16,31%. Con los derechos laborales y sociales reduciéndose, el desempleo ha aumentado en la mayoría de los países de la Unión Europea, esto creando un mayor rechazo entre amplios sectores de las clases populares. ¿Cuáles fueron las ayudas de la Unión Europea? Pues estas se realizaron a través del Fondo Europeo de Ayuda hacia el Empleo. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la fractura total por prestaciones de empleo
El primer semestre del año se sitúa en más de 20.120 millones de euros, surgiendo preguntas como ¿y en España de cuánto han llegado las ayudas? Este siendo el Estado que más solicitó auxilio. Se estima que recibió más de 21.300 millones de euros que recibirá a través del SURE. La Comisión Europea propuso que España reciba esta cantidad en un préstamo en el marco del Fondo Europeo contra el Desempleo. Todo esto para hacer frente a los expedientes de regulación temporal de empleo y por otras medidas excepcionales puestas en marcha por la pandemia del coronavirus.